Gracias, presidente. Bueno, pues parece que soplan malos vientos en el mundo de la banca, pero parece que siempre lo acaban pagando los mismos, la ciudadanía. La realidad es que la movilización ciudadana y el Poder Judicial se han convertido en el único azote de las entidades de crédito, a través de sentencias, algunos incluso más allá de nuestras fronteras, que declaran la nulidad de contratos total o parcialmente, con los que se ha timado a los deudores hipotecarios, a los que depositaban sus ahorros y a toda la ciudadanía obligada a gestionar toda su economía doméstica a través de bancos. Y decimos único azote porque los Gobiernos, lejos de proteger a las víctimas de la estafa, todavía procedían a rescatar a los estafadores y hacerles la cama normativa necesaria para luego terminar juntos tocando la campana. Hoy traemos una proposición no de ley sobre uno de esos productos financieros, el IRPH. El índice IRPH se comercializó de forma irregular y sin cumplir con las exigencias de transparencia y suficiencia que impone la ley. Y no son casos aislados, se ha aplicado aproximadamente a un 13% de préstamos hipotecarios en España. A día de hoy siguen existiendo en España más de 1.300.000 familias afectadas por el índice IRPH. ¿Y qué tiene de malo? Pues es claramente manipulable. Es una composición artificial elaborada por las entidades financieras, bancos y antiguas cajas y publicado por el Banco de España, que representa un sobreprecio sobre el Euribor, verdadero índice de referencia hipotecario, cuya cotización tiene efecto en la fijación del precio. Simplemente tendríamos que ponernos en la posición de la entidad financiera para ver que podemos subir o bajar a nuestro antojo este índice. No afecta para nada al coste del dinero. El banco puede subir o bajar el precio de la hipoteca, subiendo o bajando las diferenciales, seguros y comisiones. La pregunta que hay que hacerse es: ¿compraría usted una hipoteca a sabiendas de que durante la duración del préstamo le pueden mover el precio del producto, lo que paga mensualmente, según le plazca al banco? Pues son numerosas las sentencias que declaran la nulidad del IRPH. Lo que se está juzgando es la posibilidad de poder manipular el índice y la falta de transparencia a la hora de vender el producto. ¿Qué dicen los tribunales? Que se engañó al cliente al no contarle la realidad de su cálculo, es decir, se está condenando la falta de información al consumidor de las consecuencias de comprar este producto. Ahora, consumidores y entidades aguardan expectantes el resultado de una batalla judicial sobre la que se espera que el Tribunal Supremo no tarde en resolver. ¿Y qué pedimos al Gobierno con esta proposición? Pues le pedimos lo que un Gobierno practicante de la transparencia en su gestión y cumplidor del mandato constitucional de defensa y protección del consumidor debería hacer de oficio, pero que no hace. Ocurre que la promoción de vivienda protegida en España está referenciada desde el año 1992 al IRPH. Este índice aparece escondido en los sucesivos planes de vivienda estatales con un tipo de interés aprobado en Consejo de Ministros. Asistimos así a una manipulación bancaria con protección estatal. Por ello, desde Podemos Asturias entendemos que el Gobierno de España está obligado a realizar una revisión profunda de los procedimientos para establecer los tipos de interés aplicables a las viviendas protegidas, tal y como pedimos en esta proposición. Y, por otra parte, las hipotecas de vivienda protegida vinculadas a la IRPH tienen una situación de dolo aún más grave, porque ha sido gestionada a través de la propia Administración, siendo la Consejería de Servicios y Derechos Sociales la que ha servido de vehículo para colocar miles de hipotecas abusivas sin haber sido informados los prestatarios. ¿Se imaginan ustedes que la conocida estafa de las preferentes se hubiera firmado en la Consejería o en una Administración pública? Solo los contratos de compraventa de vivienda protegida visados por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales desde el año 2015 hasta la actualidad ya superan los 1.100 en Asturias. La Dirección General de Vivienda conoce, entre otras cosas, el precio y la forma de pago, tal y como se establece en el Decreto 92/2005, reglamento donde se regulan los contratos de compraventa de viviendas protegidas. Por ello, la Consejería de Servicios Sociales está obligada, como mínimo, a informar a estos compradores del préstamo referenciado al IRPH, tal y como establecemos en esta proposición. El Gobierno socialista no puede mirar para otro lado mientras a los compradores de un bien que supone el mayor gasto de sus vidas han sido engañados en cuanto al instrumento financiero que sustenta la compra de una vivienda protegida, que no hay que olvidar que es visada bajo el techo de una administración pública. Esta proposición no de ley brinda la oportunidad a que el Gobierno asturiano no predique, sino que practique
la transparencia en su gestión y con la ciudadanía en sus relaciones con la banca. Los asturianos y las asturianas merecen una banca para todas y de todas. No queremos ser solo destinatarias de un servicio que se viene gestionando solo para algunos, sino también ser parte legitimada para negociar y contratar en el justo equilibrio, sin desventajas y tal como establece la Unión Europea. Esperamos que los malos vientos que soplan en la banca no se conviertan, como suele ocurrir, en tempestades para la ciudadanía. Muchas gracias.